Y para hablarnos de la Ley de Educación nos acompañan en plató Ana González, senadora del Partido Popular, buenas noches. Buenas noches. Eusebio Robles, vicesecretario general del Partido Socialista en Guadalajara, muy buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña Ramón Izquierdo, presidente de AMPE en Guadalajara, buenas noches. Hola, buenas noches. Y María Crespo, profesora titular de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá de Henares y madre, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, y de forma breve, porque vamos a tener oportunidad a lo largo de esta hora de programa de analizar los distintos motivos que llevan a unos sectores y a otros a estar enfrentados. Pero por empezar por algún sitio, LOMCE sí o no y por qué, de manera breve. Bueno, pues LOMCE sí, porque había una necesidad clara y evidente de todos los sectores que se requería o se requiere una reforma educativa en base a los datos que tenemos en educación, en base al fracaso escolar, en base al absentismo, en base al abandono, en base a muchísimos factores. Entonces, partiendo de ese punto de encuentro, hay que poner en marcha una reforma educativa y llevamos desde la primera comparecencia del ministro, que fue el 31 de enero de 2012 hasta ahora, bueno, pues primero con anteproyectos, 3, y ahora ya con el proyecto, viendo cuál es el documento más adecuado para responder a estas necesidades que tenemos. Primer punto importante, es un documento técnico que analiza una situación de partida, es un análisis del contexto de nuestra situación y de nuestro panorama educativo y escenario desastroso, heredado, bueno, pues de muchas políticas, sobre todo y especialmente socialistas, porque las únicas leyes que hemos tenido son las socialistas, y digo que es técnico no solo porque hace un análisis objetivo de los datos, que no lo dice el Partido Popular ni el Gobierno, sino porque lo dicen los distintos informes a nivel nacional e internacional que han ido surgiendo. Y es un documento técnico porque, analizando los sistemas educativos de nuestro entorno, lo que pretende es acogerse a aquellos aspectos que están funcionando en otros entornos e intentarlos adaptar a nuestra realidad española. Que los principales pilares, responder a los talentos individuales de los alumnos, favorecer una verdadera equidad y igualdad de oportunidades en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque bueno, el Partido Socialista presume que ha puesto en marcha durante todo este tiempo un sistema educativo que favorece la igualdad de oportunidades, pero la equidad no es la igualdad en entrar al sistema. La igualdad y la equidad es perdurar en el sistema educativo y seguir adelante y que nuestros chicos no abandonen el sistema educativo. Entonces, por un lado, responder a los talentos, por otro lado, responder a la igualdad de oportunidades y por otro lado, hacer un sistema educativo transitable, donde el alumno pueda moverse a lo largo del sistema y favorezca su formación y su preparación. Hasta ahí. Vale, hasta ahí. Breve. Resumir la LOMCE en tan pocas palabras es complicado, lo sé. Sí. Eusebio Robles. Bueno, LOMCE no, lógicamente. ¿Por qué? Lo primero, porque nace muerta. Es una ley que nace con fecha de caducidad. Todas las personas que tienen que ver con temas educativos, excepto el Partido Popular, que está solo en esta ley, recordémoslo, que está solo en esta ley, ya han dicho que en el momento que el Partido Popular no gobierne, se derogará. Por lo tanto, es una ley que nace con fecha de caducidad. Lo siguiente, pues bueno, es una ley que es partidista, con objetivos políticos y no educativos. Es una ley que no tiene una justificación, no conocemos ese documento del que usted hablaba, que justifique si realmente se ha hecho un estudio real de las necesidades educativas que hay en España, de los pros y de los contras, de lo que está bien y de lo que está mal y de lo que hay que mejorar. Y desde luego no ha habido un debate de ese documento, ni ha habido un debate con otras fuerzas, ni políticas, ni sindicales, ni padres, ni alumnos, ni con nadie. Es una ley solitaria del Partido Popular. Es una ley conservadora e ineficaz. Luego entraremos a profundizar en ellas, ¿no? Es una ley neoliberal, es una ley clasista y segregadora, es una ley sexista, es una ley de recentralización, es una ley que está al servicio de los intereses de la OCDE, desconfía del profesorado. Es decir, son muchísimas cosas las que nos hacen pensar que esta ley no viene a mejorar el sistema educativo, sino que viene simplemente a poner en marcha unos valores neoliberales del Partido Popular, una educación que no va a mejorar de ninguna manera con esta ley y desde luego no soluciona los problemas que tiene la educación, que yo entiendo que los tiene, ¿vale? Yo entiendo que los tiene. También es cierto que a algo que ha dicho, me imagino que se refería al informe PISA y tal, esos datos hay que analizarlos en condiciones. No pueden ser que unos datos sirvan para una cosa y otras no sirvan para otro.
Por lo tanto, entiendo que también tendremos que ver aquí realmente de dónde parte el informe PISA y hacia dónde nos lleva. Y veremos que los datos, tal y como se ha utilizado por parte del Partido Popular, es una falsedad más de las que nos están acostumbrados a decir día a día. Y bueno, yo creo que luego entraremos en profundidad. Son 3 sistemas educativos los que ha habido, son 3 leyes, 2 son del PSOE y una es del Partido Popular. ¿No? ¿Entiendo? ¿No? No. Enseguida vamos a ver de quiénes son las distintas leyes, pero vamos a terminar este primer turno de intervención desde AMPE, sindicato mayoritario de la escuela pública. No se está de acuerdo con la ley. No estamos de acuerdo con la ley. Sí creemos que es necesaria una reforma educativa, pero partiendo desde un pacto educativo. Creemos que esta ley nos aleja aún más que nunca del necesario pacto educativo. Esta ley no responde ni al fracaso escolar, ni al problema de abandono escolar, y además tampoco asemeja a aquellas cuestiones importantes que los países que tienen éxito escolar sí que llevan a cabo, como es una apuesta clara y contundente con la escuela pública. Y sobre la igualdad de oportunidades que comentaban antes, creo que esto lo que hace es quebrar más aún esa igualdad de oportunidades, la quiebra por una sencilla cuestión. La escuela pública es la que realmente favorece esa igualdad de oportunidades, y aquí se está apostando concretamente por la escuela concertada y por la escuela privada, aunque luego veremos más adelante cuando la analicemos en más detalle. En definitiva, no responde a las carencias del sistema educativo y nos aleja más del pacto educativo, como he dicho en un principio, puesto que no tiene el apoyo de ninguna fuerza política, no ha sido consensuada ni con el profesorado, que es el que representamos nosotros. La mayoría de enmiendas de calado de nuestro sindicato no han sido tenidas en cuenta, salvo la consideración como autoridad pública del profesorado, y en fin, nos aleja de ese ansiado pacto educativo en el que las grandes fuerzas políticas de este país deben de llegar para consensuar y sobre todo consensuarlo con el profesorado. María Crespo. Bueno, yo creo que en principio las leyes a priori no son ni buenas ni malas. Hay que ver cuál es el desarrollo reglamentario, hay que ver cuál es la dotación presupuestaria, y lo que sí es cierto es que hoy por hoy en España es imprescindible una reforma educativa. Y es imprescindible una reforma educativa ya no solo desde el punto de vista, lo ven los políticos, lo vemos todos los que nos dedicamos a la docencia y todos los que padecemos, entre comillas, el desarrollo educativo de nuestros hijos. Si la ley que está en vigor, que bueno, es heredera de la LOGSE o las personas que están en el sistema educativo hoy por hoy son consecuencia de la LOGSE, el resumen del desarrollo de la LOGSE es claro. Ha confundido claramente la igualdad de oportunidades con la igualdad de mérito. La igualdad de oportunidades es que todo el mundo tenga acceso a la educación en igualdad de condiciones, sea el hijo de un obrero o el hijo de un catedrático de universidad. Eso es la igualdad de oportunidades. Ahora, la LOGSE confundía, y los actuales universitarios son consecuencia de la LOGSE, es decir, han estudiado durante la vigencia de la LOGSE y vemos las carencias de la LOGSE. Durante el desarrollo de la LOGSE se confundía la igualdad de oportunidades con la igualdad de mérito. Es decir, como había que pasar de curso a costa de cualquier cosa, se pasaba de curso con matemáticas y lengua suspensa y lo que se terciara. Con lo cual esas carencias se notan en el largo plazo. Y desde luego eso hay que modificarlo. Eso y otra serie de cuestiones que luego surgirán. Con lo cual, hoy por hoy era imprescindible, y es imprescindible una reforma educativa, y es imprescindible un pacto de Estado de educación. Lo que no puede ser es que los universitarios, los académicos, los alumnos, los padres de familia, los hijos de familia, estemos al albur del gobierno de turno. Es decir, que llega el gobierno socialista, quiere una ley ideológica, introduce la ciudadanía como puede ser una asignatura absolutamente absurda que no sirve absolutamente para nada. Que en todos los países de Europa se estudia, excepto en España. Bueno, se sigue estudiando, pero bueno, déjame terminar de argumentar. Lo que no puede ser es que la ley educativa... Somos el único país de los 27 en Europa que no va a estudiar educación para la afortunadamente. Y si esas horas de ideologización se dedicaran a matemáticas, a lengua, a geografía o al inglés religión, o a francés, no a religión, no, que la religión se puede estudiar en otros entra sitios. En currículum ahora, Entonces, lo cierto es que hoy por hoy es imprescindible, no solo por los datos de PISA, sino porque hay evidencias. Jamás en la vida ha sido necesario hacer cursos cero en la universidad. Jamás en la vida un universitario llegaba a hacer una carrera relativamente técnica y no sabía hacer una derivada. Jamás en la vida se pretendía solucionar en una semana, que es imposible en un curso cero, todas las carencias del sistema educativo. Entonces me parece que en eso sí que hay consenso. Es imprescindible llevar a cabo una reforma de fondo. ¿De fondo para qué? No para maquillar las cifras de fracaso o de abandono escolar temprano, sino para que los alumnos aprendan realmente las materias que quieren aprender. Y que vaya a la universidad quien verdaderamente quiere ir. Y que el que quiera una formación profesional
o el que quiera otra alternativa, que es muy loable en la vida y que no tiene por qué ser todo el mundo vestido de gris, tenga otra alternativa, con lo cual es imprescindible. Pero a lo que iba es que es imprescindible un pacto de Estado de educación. Es decir, no podemos sobreponer la ideología de unos y otros, los intereses partidistas de unos y otros, la bandera verde del recorte o de la situación crispada, que quizás en este momento no es el momento adecuado para hacer una reforma educativa, precisamente porque los ánimos están muy exacerbados. Entonces, quizás por eso no se lleva a cabo un pacto de Estado de Educación. Pero es imprescindible que las dos grandes, por lo menos las dos grandes fuerzas políticas se pongan de acuerdo, porque no podemos estar que cada 4 años o cada 8 años haya una modificación educativa, porque el docente se vuelve loco, el alumno se vuelve loco y el padre de familia se vuelve loco. Aunque hay que llegar a un acuerdo y hacer todas las fuerzas políticas y los sectores implicados llegar a un acuerdo en materia educativa, ¿en eso está todo el mundo de acuerdo? Sí. Sí, pero yo entiendo, sí, claro, y eso es lo que se ha pretendido. Yo siempre digo que igual que dos no discuten si uno no quiere, dos no se ponen de acuerdo si uno no quiere. Entonces, el problema es que aquí no ha querido espera, ninguno. Que déjame, entonces, vamos a verlo porque estoy hablando del pacto por la educación, pacto por la educación. Con las, como decía María, con dos fuerzas políticas y vosotros, el Partido Socialista, un ejemplo clarísimo que no habéis tenido ningún tipo de predisposición y que vais en la línea de oposición que lleváis, que es la destructiva y no la constructiva, es que habéis presentado 100 enmiendas en el Congreso y de las 100, 80 son para volver a la antigua ley, cuando todo el mundo en lo que sí que estamos de acuerdo es que hay que cambiar y hay que modificar. Con respecto a lo que decía Ramón, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con él? Estoy de acuerdo con él en muchas cosas, pero lo que no estoy de acuerdo es que esta ley es una ley técnica que se tratan poquísimos aspectos de condiciones laborales del profesorado. Se tratan pinceladas muy pequeñas, porque donde se tiene que tratar es en el Estatuto de la Función Pública Docente. Entonces, perdón un momento, Ramón. Entonces, que no responde al problema del fracaso y del abandono, yo creo que hay medidas que demuestran y se recogen en la ley que efectivamente van a hacer frente a lo que es el abandono y el fracaso escolar. Pero antes quería aclarar una cosa que has comentado tú. Leyes educativas, está la Ley General de Educación, después ha estado la LOCSE, año 90, y posteriormente el Partido Popular pudo hacer modificaciones en algunos decretos de currículo que se hicieron, pero no la ley. La LOCE, perdona, se paralizó. Sí, bueno, se hizo un calendario de aplicación y ¿qué sucedió? Que llegó el Partido Socialista e inmediatamente, nada más llegar, derogó esa ley. Se modificó. Y, derogar, la frenó y no se puso en marcha. Con lo cual, el Partido Socialista es ejemplo claro de que no quiere ningún tipo de consenso más que sus leyes, las leyes socialistas. Nos lo ha demostrado en el propio debate parlamentario de la ley y nos lo demuestra diariamente en todas las propuestas que hace, que son cero. Ramón. Yo, Rosa, sí me gustaría romper aquí el debate de cuestiones políticas de unos y otros, porque a mí exactamente me da un poco igual, entre comillas. No me da igual en cuanto que habría que buscar ese consenso necesario, pero que este ministro no lo ha buscado. Nuestro sindicato, como has comentado, el mayoritario en el sector de la enseñanza pública, ha presentado propuestas constructivas para hacer una reforma educativa como entendemos que debe de ser. Y comentaba Ana, que la ley no habla de condiciones laborales del profesorado ni de muchas cosas. Yo creo que a lo mejor no nos hemos leído la misma ley, pero hay cosas muy graves y muy importantes que afectan directa e indirectamente al profesorado y al propio sistema educativo. ¿Cómo cuáles? Por poner un ejemplo, a la hora de vertebrar el sistema educativo, se abre, aunque parezca o dé la sensación de que se quiere cohesionar más el Estado en cuanto a que haya menos diferencias entre las autonomías, lo que está abriendo es todo lo contrario, sino que hay muy pocas asignaturas troncales y se abre mucho la optatividad y la optatividad a las comunidades autónomas y a los propios centros. Y además se está relegando una cosa muy importante a muchas de las materias que entendemos fundamentales para el desarrollo del alumnado, se están relegando de tal manera que haya materias, como puede ser la música, por ejemplo, que puede haber alumnos que no la cursen en toda su historial académico. Si no la eligen como optativa, ¿no? Efectivamente. Pero es que estamos de acuerdo, como se planteaba, y así lo hemos planteado, que hay que reforzar las materias instrumentales, lengua, matemáticas. Pero no hay que reforzarla a costa de hacer más horas de esas materias en detrimento de otras. Lo que pedimos que sea a través de desdobles, a través de apoyos, para no perder contenido en otras asignaturas que curricularmente son importantes. Otra de las cuestiones que a nosotros nos preocupa muchísimo es el tema de la selección del director. Ahora mismo esta ley educativa da poder absoluto a la administración y al gobierno de turno, sea del signo que sea, para seleccionar y elegir al director que haya en estos centros educativos. Es decir, vamos a tener una figura de director como si fuera un comisario político, sea el gobierno que sea, la comunidad autónoma que sea.
Y eso, no escucho yo a los partidos políticos rasgarse las vestiduras ante eso, nosotros sí nos las rasgamos. Entendemos que debe ser el claustro de profesores el que elija al director. el que elija al director, porque es el líder pedagógico de ese centro. O sea, el que tiene que liderar ese equipo de compañeros. Y debe de ser así y no de otra manera. Si queremos despolitizar la educación, es que es la única manera. Pacto educativo y quitar la despolitización de la educación. Ahora mismo el profesorado, tal y como está la LOE y con el desarrollo aquí en la Ley de Castilla-La Mancha, tiene apenas un 30% en el peso de elegir al director. Pero es que ahora con esta nueva ley va a tener menos o casi ninguno. Pero es más, el problema es que se va a dar ese 50% mínimo a la administración para elegirlo. Luego, en cuanto a los modelos pedagógicos y lo que plantea la propia LOMCE, hablamos de... Comentabas antes, decías, no, es que es bueno que antes se pasaba con todas. Es que la LOMCE, que no es más que una modificación del articulado de la LOE, no lo olvidemos, que no ha derogado la LOE, que es que la ha modificado parcialmente y de manera chapucera, de nuestro entender, porque lo que ha hecho ha sido empeorarla aún todavía, no viene nada más que a seguir esa promoción automática, pero es que además, cuando hablan de los itinerarios, que está bien ofrecer itinerarios al alumnado, entendemos que hay que responder a sus necesidades. Pero, primero, una cosa, hace 2 itinerarios en la ESO y hace 2 títulos de la ESO. Un graduado en la ESO de bachillerato y un graduado en la ESO de FP. Ahí entendemos que eso es segregador para ese alumnado que es incapaz de poder flexibilizar y volver a entrar al sistema. Pero es que y luego, pero vamos a dejarme terminar. Y el grado en la ESO de FP, lo que vamos a acabar al final, y eso que la idea de la propia LOMCE en cuanto a la formación profesional es una idea bien, es decir, hay unos caminos de partida, una formación profesional inicial, grado medio, equipar al grado medio del bachillerato, que nos parece positivo, y grado superior. Pero es que el problema que tenemos es que si hacemos una ESO de FP y una ESO de bachillerato, que además no tenga caminos de otra cosa, y otra cosa igual también, y ya por terminar con el tema de la ESO, ¿qué va a pasar? Y lanzo la pregunta, ya que está aquí Ana y nos puede responder. ¿Qué pasa con aquellos alumnos que aprueben la secundaria, cuarto de secundaria, y no aprueben la reválida? La LOMCE no contempla nada para ellos, quedan en un limbo de abandono, que no sabemos qué hacer con ellos. Es que la propia ley no lo desarrolla. La ley establece en uno de sus puntos, cuando explica que habrá alumnos... Vamos a ver, Ramón, tú creo que el trabajo que hacemos los profesionales de la educación es suficientemente bueno como para que no tengamos una gran cantidad de alumnos que, cuando superan las materias, vayan a suspender esa prueba. Tendremos algún caso, como hemos tenido algún caso de alumnos con la LOE que tenían la edad y no podían seguir estudiando por edad. Dentro del articulado se contempla la posibilidad de que las administraciones educativas, las comunidades autónomas, regulen diferentes vías para dar respuesta a ese alumnado. Es decir, mayor diferenciación entre las comunidades autónomas y mayor desvertebración del Estado. O a lo mejor una manera, en función de sus posibilidades, de poder dar recursos. También es verdad que esto, lo decía María, es una ley en marco y habrá que regular diferentes aspectos mínimos en esos puntos. Entonces, no es cierto que la ley no contemple para aquellos alumnos que van a ser alumnos excepcionales, que va a haber algún caso de aquellos alumnos que superen las materias y que no superen la prueba académica o la prueba práctica, que efectivamente tendremos que buscar una vía para darles respuesta. Algunas comunidades podrán contemplar quizá pues que vaya a la formación profesional básica o que vaya adultos a prepararse. Eso las comunidades autónomas lo podrán regular y viene contemplado en la ley. Lo que no es cierto, Ramón, y yo creo que es muy importante, porque tú has dado por hecho determinadas cuestiones que, vamos a ver, efectivamente las áreas instrumentales, y es una de las cosas que yo creo que todo el mundo hemos ido pidiendo. Primero, es muy positivo que desaparezca conocimiento del medio y se abra la posibilidad de que tengamos lo que es ciencias de la naturaleza y ciencias sociales. ¿Por qué? Pues esa materia, conocimiento del medio, que todo el mundo se ha quejado que era una materia fundamentalmente para aprender el entorno más próximo del alumno y de no abrir y ampliar miras, se va a desdoblar en 2 materias, en lo que es ciencias de la naturaleza y ciencias sociales. Van a ser 5... Son 5 materias, van a ser 5 materias, que son las instrumentales, las básicas. Daros cuenta que, según los últimos informes que ha habido sobre los adultos, aquellas personas que se han formado y que ahora mismo tienen entre 45 y 55 años, es decir, los que son de la Ley General de Educación, han tenido unos resultados en esos informes que son aceptables, y ese mismo informe establece que para aquellos alumnos que están ahora en adultos y que son
un poco lo que tú decías, consecuencia de la LOCSE, pues sus resultados estamos a la cola. Entonces, en algunos aspectos que han mejorado en otras leyes, por ejemplo, en lengua, matemáticas, ciencias de la naturaleza, ciencias sociales y el idioma, reforzarlas, que van a ser las 5 áreas instrumentales, y que no estoy nada de acuerdo contigo, Ramón, que las comunidades autónomas van a crear más diferencias. Al contrario, los objetivos, los criterios de evaluación, no, pero los instrumentales del profesorado son y del los que van a alumnado tener el peso. está hipotecada. Un segundo, solamente María. 17 comunidades autónomas, que ustedes siempre se quejaban de que había 17 sistemas diferentes de educación en cada una. Ahora va a haber una en cada centro, en cada ciudad puede haber una, dependiendo del centro. Fijaros, todos los informes de educación establecen una cosa muy clara. ¿Por qué? El tema de la autonomía de los centros, con unos mínimos generales. Y esos mínimos que los generales... marca el Estado. Perdona, esos mínimos que generales volvemos a la los marca. recentralización, es decir, Bueno, las comunidades autónomas van a empezar a pintar lo que van a empezar a pintar. Efectivamente, perdona, ¿y qué tiene de malo que una persona que estudia en Guadalajara se forme exactamente igual que una que... Es que el problema no va a ser ese. Bueno, es que pues el problema va a ser que una dejas- persona que estudia en Guadalajara en un centro Sí. puede estudiar cosas totalmente diferentes No te que las del otro confundas, centro. Estás totalmente confundido. Eso es lo que sucedía antes. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos 5 asignaturas que van a ser las troncales y las instrumentales, ¿vale? Y esas van a ser igual para todos los centros educativos. Vamos a tener, estoy hablando de primaria, Sí, vamos sí. a poner este ejemplo. Vamos con las específicas. Van a tener las mismas asignaturas unos que otros. Y vamos a otras asignaturas que van a ser 4 asignaturas a elegir una. ¿Qué diferencia va a haber? Va María a ser Crespo. especialización. Hombre, es María que me parece tan de sentido común y este debate sinceramente no lo entiendo, porque precisamente las asignaturas fundamentales lo que no tenía ningún sentido es que los niños de cuarto de primaria sepan los ríos, las aves y las plantas de Castilla-La Mancha y no sepan dónde nace el Ebro, que es lo que está pasando. Entonces es absolutamente absurdo esa regionalización en un mundo globalizado. Y esto es tan de sentido común que lo que no entiendo es cómo los docentes no lo entienden. Pero es que Algunos docentes. No, pero María, pero es que, Entonces, perdona, no, es que no va por ahí. Es que eso lo yo no estoy diciendo. planteando, Yo no te he estoy entendido, planteando eso. Ramón, a qué te Estoy refieres planteando con al eso. contrario, que cada vez a quien los está haciendo ahora mismo es que haya más diversificación, porque las Bueno, pero eso es específicas distinto de la las pluralidad. tiene que elegir las comunidades autónomas, con lo cual va a haber muchas diferencias, más todavía. Pero eso es Ramón, distinto. perdona un momento, María. Pero- Tú me has dicho que si nos hemos leído la ley diferente. En primaria, lo que son las troncales son iguales, igual que en secundaria, para todos los centros. Las específicas obligatorias de cursar son iguales para todos los centros. Cambiarían las específicas que yo tengo que optar por ellas. Y esa es una optatividad, Ramón, que no entiendo por qué, o sea, que el tronco común es igual para todos. O sea, María es que Crespo, diferenciación recupera la yo no palabra. entiendo. Me En parece que nos secundaria estamos mu- perdiendo en un debate un poco estéril porque bueno, las materias se desarrollarán, la comunidad autónoma lo desarrollará como le parezca, habrá todo tipo de debates y me parece que eso hay que dejarlo para un debate posterior. Pero antes hacía referencia a una cuestión importante, que es la posibilidad de elegir la línea de FP con 14 años. Me parece que también es de sentido común que un alumno que no quiere estudiar, tú no le puedes tener sentado, atado a la pata de la silla hasta los 16 años. Primero porque te mira la clase, te mira al profesor y acaba mirándose él. Con lo cual, será mejor que con 14 años elija la formación que quiera, la que le parezca. Si a la FP, que es que me parece que ese es el estigma que algunas personas tienen, a la FP hay gente que considera que van los tontos, ni muchísimo menos es así. Es que hay que dejarse ya de demagogias y hay que hablar claro. A la FP va la persona que quiere formarse en un oficio, y lo que es importante, y por eso es imprescindible la dotación presupuestaria posterior, es que ese FP sea verdaderamente una formación profesional. Y una formación profesional donde el fontanero sea el mejor fontanero de la zona, donde el albañil sea el mejor albañil. Porque si no, si pretendes, la única salida que se les da a los adolescentes es la universidad, acaba siendo un frustrado el alumno, acaba siendo un frustrado el del entorno del alumno, y el alumno lo único que hace es tirar fondos públicos que no van a ningún sitio. Con lo cual, aquellas personas que no quieran, que no les apetezca, que no se vean capacitados, que no sea su futuro, que no sean su devoción el hacer una carrera universitaria, hay que darles una alternativa, y una alternativa de calidad. Y desde luego hay que darla cuanto antes mejor, porque un alumno con 14 años tiene capacidad de sobra para elegir si lo que quiere es una forma de educación o otro tipo de educación. Con lo cual, no veo nada malo en que se pueda elegir con 14. Según los informes de la OCDE no es así, María. Es decir, los informes de la OCDE lo que dicen es que una segregación temprana Pero ¿por qué eleva... utilizas esos términos? No, Segregación. porque es así, vamos a ver, porque estamos segregando, estamos haciendo... No, yo creo que no habéis creído nunca en la formación profesional.
No, y como no habéis creído nunca en la formación profesional, no habéis hecho la inversión y la apuesta por la formación profesional que se merece. Como ahora en la y que, por tanto, y antes de que sigamos hablando de la bueno, ahora hablaremos de ese tema, que no es cierto. Antes vamos a recuperar la palabra antes de que volvamos a hablar de la formación profesional y que nos enfrasquemos en este tema de debate y en otros más que nos quedan todavía por delante. Vamos a hacer un corte publicitario, bebemos agua y enseguida volvemos a hablar de la LOMCE y de la polémica y de los puntos más polémicos que sobre esta ley vamos a hablar a lo largo de las próximas semanas y de lo que venimos hablando ya desde hace meses. No se vayan.